Entonces vamos a continuar donde nos hemos quedado acá hablando de la prescripción y el efecto del paso del tiempo en la materia del derecho tributario, ¿no? Y en general en todas las materias del derecho que estábamos revisando justo antes de terminar la sesión anterior, ¿no? No se olviden, como primera cosa, poner siempre su nombre en el chat. Dense un tiempito, un minuto para eso, para que quede completa la asistencia. Y bueno, hasta mientras seguimos, ¿no? Como estábamos diciendo, existen dos clases de prescripción en, en el derecho, ¿verdad? La prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria, que es la que se aplica en la materia tributaria, y la prescripción adquisitiva que se aplica en la materia civil, digamos, y se traduce en la usucapión, ¿verdad? Prescripción liberatoria, ¿no? Es liberarme del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. Habíamos visto, ¿verdad? Algunas prescripciones de 2 años, de 5 años en materia civil, ¿no? Y adquirir la prescripción adquisitiva es adquirir el, la titularidad de un derecho también por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y bueno, esta prescripción adquisitiva no se aplica en la materia tributaria, solamente en el derecho civil, ¿no? Pero para cerrar la idea, vamos a ir viendo lo que dice un poquito el Código Civil, ¿no? Al respecto de la usucapión, ¿no? Dice que quien en virtud de un título idóneo, dice, para transferir la propiedad, adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor, procediéndolo por 5 años, ¿no? Contando desde la fecha en que el título fue inscrito, ¿no? Entonces, si yo tengo un título idóneo, ¿no? De alguien que, bueno, me ha vendido, por ejemplo, alguien que el loteador, bueno, no sé, alguien que no es dueño, dice la norma, ¿verdad? ¿Qué hago? Lo poseo por 5 años y tengo derecho a que se aplique la, la digamos, la prescripción adquisitiva o la usucapión, ¿no? También existe la usucapión sin título, ¿verdad? Que se refiere a la propiedad de un bien inmueble que se adquiere por el transcurso del tiempo por la posesión libre, continuada, ininterrumpida, pacífica de 10 años, ¿no? Y adquiero el derecho de propiedad, o sea, me corresponde iniciar la demanda para que el juez me declare propietario por la usucapión. Y también existe usucapión, digamos, de autos o de motos, ¿no? Que está aquí y dice que en virtud de un título idóneo para transferir, adquiere de buena fe un bien mueble sujeto a registro, sea un auto o una moto, hace suyo el mueble por usucapión, poseyéndolo durante 3 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? El transcurso del tiempo también otorga derechos, no solamente libera de las obligaciones, ¿no? Pero en materia tributaria solo estamos hablando de la prescripción liberatoria. Y es así que en nuestro Código Tributario, Ley 2492, en su artículo 59, establece la prescripción como una de las formas de extinción de las obligaciones tributarias. Y bueno, vamos a revisarlo mucho más a detalle en el capítulo pertinente, pero para que no quede suelta la idea, vamos a revisar lo que señala el 59 y dice que las acciones de la administración tributaria prescriben por 8 años para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar deuda e imponer sanciones, ¿no? Bueno, efectivamente, o en los hechos, cuando se controla, se investiga, se verifica, se comprueba, se fiscaliza, se hace alguna acción, ¿verdad? Para ver si el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones. Al final, estas acciones el ejercicio de estas atribuciones va a terminar en esto, ¿verdad? En una determinación de deuda tributaria. Porque mediante el control, la investigación, la verificación, la comprobación y la fiscalización, se ha determinado
que o sea establecido que tú no has cumplido a cabalidad con tus obligaciones, ya sean materiales o formales, y por tanto debes una suma más todavía impuestos nacionales, ¿no? O tal vez a la municipalidad o a la gobernación. Entonces van a decir, todavía debes eh, por este incumplimiento 100 bolivianos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están determinando pues un monto, ¿verdad? 100. Y también imponer sanciones administrativas, ¿no? Eso sería por el incumplimiento a los deberes formales, por ejemplo. Entonces, algunos diríamos, o en, digamos, con buen tino también, pero el, si las deudas contra el Estado son imprescriptibles, ¿no ve? Creo que eso establece nuestra constitución política del Estado, ¿no? Y algunos, el- y vamos a revisar, acá está el 324, ¿no? Le vamos a resaltar. Dice, no prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado, ¿no? Si no pago mis impuestos, estoy dañando económicamente al Estado, supongo, ¿verdad? No le estoy dejando cumplir con sus fines, ¿no? Entonces, el, las deudas por impuesto no pueden prescribir. Sería anticonstitucional, inconstitucional hacer prescribir la deuda. Pero para estar en armonía y en sintonía con nuestra constitución política del Estado, el, la ley 2492, Código Tributario, dice que van a prescribir solo las acciones, o sea, las facultades que tiene la administración tributaria. No dice, va a prescribir la deuda, ¿no ve? ¿No? Sino solamente ya no puede controlar, ya no podría investigar, o por lo menos ya no va a ser válido si lo hace, ¿verdad? Verificar, comprobar o fiscalizar, ¿no? Determinar, imponer sanciones, pero no señala nada de la deuda, ¿verdad? No dice se extingue la deuda, ¿no? Pero si nos vamos más arribita en la estructura de la ley del Código Tributario, ¿no? Vamos a ver que aquí dice formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? ¿Y qué es pues la obligación tributaria? ¿Verdad? Es el deber material y el deber formal, ¿verdad? Entonces, ¿se extingue o no se extingue pues la obligación tributaria? Mediante la prescripción, o si no, sáquenle pues de aquí, de esta sección número 7, ¿verdad? De las formas de extinción de la obligación, y pónganle con otro denominativo, ¿verdad? Si es que no se va a extinguir la obligación nunca y solo se van a extinguir o van a prescribir las facultades nomás, o sea, la atribución que tienen los funcionarios para realizar los actos conducentes al cobro. Eso es lo que prescribe, ¿no? Nunca la deuda, ¿no? La deuda va a quedar ahí flotando en el aire, pero ya no te la pueden cobrar. O si te la cobran, bueno, tienes tú el derecho de plantear tu prescripción, pero tu excepción de prescripción. O bueno, lo que en un escenario perfecto y para evitar cualquier problema y cualquier interpretación de la autoridad que no convenga a tus intereses. En cuanto prescriba una gestión que debes, haz tu solicitud de prescripción, pues no esperes que te notifiquen, ¿verdad? Con una deuda que ya esté prescrita, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la prescripción, ¿verdad? Y en cuanto dice en 8 años. O sea que 8 años tiene para realizar estas facultades a cualquier obligación material o formal de cualquier contribuyente inscrito. Y luego, cuando veamos las formas de extinción de las obligaciones tributarias, entre ellas la prescripción, vamos a verlo un poco más a detalle, ¿no? Entonces, como hemos visto, no se extinguen las obligaciones, sino las atribuciones. Pero el código en su estructura señala
en la sección, en esta sección quinta, ¿verdad? Que titula Extinción de las obligaciones, formas de extinción de las obligaciones tributarias. Entonces es un poco confuso y debería eh, unificarse un criterio. Y además no se extingue la deuda, como aquí bien hace hincapié, sino que solo la facultad de la administración para perseguir el pago de los tributos adeudados. Pero igual a veces te persiga, cualquiera podría ahorita levantar la mano y decir, pero eh, a mí la alcaldía me ha notificado, ¿verdad? O he sacado pro forma de mi moto o algo, y debe de más de 8 años. Me están queriendo cobrar desde el 95, ¿verdad? Porque desde ahí es el perdonazo que está vigente, ¿no? Está queriendo cobrar desde el 95. Entonces, esa, ese, ese ejercicio de las facultades que ya están prescritas, ¿no ve? De la administración, porque aquí clarito dice, ¿verdad? En 8 años. Y te están cobrando del 2003, por ejemplo. Así ya el doble de tiempo, ¿no ve? 16 años. Y que dicen, no, pues, pero es que antes de que se te inicie el proceso, tú no has hecho nada. O tienes que contratarte un abogado, tienes que hacer el trámite de prescripción, algunas cosas que representan gasto de tiempo y de dinero. Pero si tú, así, licenciado, doctor o lo que sea, que eres funcionario de impuestos o de la alcaldía o de la gobernación, tú que eres administración tributaria y que eres del departamento jurídico tributario, ¿acaso no conoces la norma? ¿Acaso no sabes que el artículo 59 dice que en 8 años van a prescribir tus facultades? ¿Por qué me estás cobrando de más de 15 años? ¿Por qué le obligas al contribuyente a gastar plata, ¿verdad? A contratar un abogado, a contratar un contador, a gastar tiempo, dinero para poder hacer valer algo que obviamente está totalmente establecido en la ley sin ninguna ambigüedad, ¿verdad? Dice a los 8 años las acciones. ¿Cuáles acciones estas? ¿Verdad? Entonces, si eres funcionario, no podrías decir, ah, ya son más de 8 años y aplicaremos el artículo 59 y ya no perseguiremos pues esos años, ¿verdad? ¿No? Pero nada, ¿no? El, según la administración tributaria, ¿no? Esta prescripción liberatoria que has ganado, la tienes que hacer valer mediante una resolución, ¿no? Pero no debería ser así, ¿verdad? No, no establece en el Código Tributario ni en ninguna otra parte o ley conexa que diga que la prescripción se tiene que declarar mediante resolución, si es un derecho ganado. ¿Para qué se duerme? Pues la administración, ¿no? Pero bueno, ese tema, vamos a verlo. Es interesante, de verdad, y vamos a verlo más a detalle en en la unidad correspondiente que se llama ilícitos, perdón, formas de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Y bueno, el aspecto de que se aplique bien la norma, ¿verdad? Ya sea con este carácter temporal o con criterios territoriales. eh, Más allá de eso, tiene que seguir los principios establecidos por tanto por la Constitución, ¿no? Los que están constitucionalizados y también algunos que se extraen ya de la doctrina, ¿no? Y al respecto de los principios del derecho tributario, ¿no? Eh, que dicho sea de paso, los principios son solo normas generales, ¿verdad? Directrices por donde tienen que actuar los legisladores, los que van a resolver las normas, pero nunca te dan una solución concreta a un caso, no es como el derecho penal o el código tributario, ¿verdad? Que el que venda paga impuestos, ¿verdad? Y el que mata se va a la cárcel 30 años, ¿no? Los principios no dan esa clase de soluciones, sino solo dan razones para poder decidir en uno u otro sentido. Entonces, a este efecto, ¿no? En su artículo 323, la Constitución Política del Estado, en en el apartado de régimen fiscal o de política fiscal, señala que la política fiscal se va a basar en principios, ¿verdad? ¿En qué principio? De capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
¿Y qué quiere decir eso? Que los legisladores tienen que tomar en cuenta este artículo 323 antes o también al momento de emitir una ley de corte tributario. No, no puede haber una ley que no cumpla con estos principios que están en la Constitución. Entonces, y también tiene que servir para resolver algunos casos que presenten dificultad, ¿no? Que sean ambiguos, oscuros, que tengan lagunas o contradicciones, ¿no? En materia tributaria y que tengamos que aplicar estos principios, ¿no? Que están acá en la Constitución Política del Estado y luego también en el Código Tributario, este mismo a su vez establece algunos otros principios que no están en la Constitución Política, pero sí los establece como tales el mismo Código Tributario. En la Constitución Política del Estado está el principio de capacidad económica. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene que respetar eh, el ingreso y la economía de los ciudadanos, ¿verdad? No puede imponer impuestos exaccionarios, no puede cobrarte 50% de IVA y 10% de IT y luego el IUE y dejarte desplumado cada mes para que no tengas ni para vivir ni vos mismo ni tu familia, ¿no? Entonces, hay, eh, hay que estudiar y respetar la capacidad de pago de los contribuyentes. Por eso la misma Constitución señala entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, señala tributar de acuerdo a tu capacidad económica. El principio de igualdad, bueno, que todos los que recaigamos en el hecho generador o en un acto reconocido como hecho generador, tengamos que pagar igual tributo, ¿no? Obviamente de acuerdo al monto de venta y todo lo demás que ya hemos visto y vamos a seguir revisando, ¿verdad? Pero cualquier persona natural o jurídica que recaiga en el hecho generador tiene que pagar. Eso se refiere a la igualdad, ¿no? Después está la progresividad, ¿no? Y este principio de progresividad, ¿no? Hace referencia a, a grabar nuevas demostraciones de la capacidad económica, ¿no? Si se establecen nuevos hechos generadores o actos que pueden ser considerados hechos generadores, ¿no? Van a generar, eh, van a originar el deber de cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Luego, el principio de proporcionalidad también tiene que cumplir las normas de corte tributario, o, o sea, que tienen que ser totalmente justificadas. Luego el principio de transparencia, ¿verdad? Todas las actuaciones de las administraciones tributarias no tienen que ser un secreto, sino más bien ser accesibles en cuanto a sus decisiones y resoluciones a la población. También está el de universalidad, ¿no? Que las normas de corte tributario se aplican a todos los que están eh, o los que ejercen actividad económica dentro dentro del ámbito territorial de la jurisdicción de la administración tributaria sin ninguna discriminación, sean nacionales o extranjeros. También el principio de control, ¿no? Que permita el ejercicio de las funciones de la administración tributaria. La sencilla es administrativa, o sea que, eh, pues que las obligaciones eh, formales, más que nada, y las materiales también, sean tan fáciles de cumplir que no represente una carga para el contribuyente y tampoco necesite del apoyo de un profesional, así como un contador eh, o una oficina contable donde mediante la cual cumpla mis obligaciones tributarias. Así que debería poder eh, cualquier contribuyente realizarlo por sí mismo, ¿no? Y también debería poder leer, interpretar y cumplir con toda la normativa de carácter tributario, pero no siempre, no es sencillo administrativamente, ¿verdad? Porque no es fácil llenar el formulario, porque nadie conoce
o pocos conocen a fondo la normativa tributaria o el código tributario, ¿no? No sabes ni qué vas a pagar, apenas sabes cuándo tienes que pagar algunos, ¿verdad? No sabes qué tienes que pagar, cuánto tienes que pagar, ¿no? En qué fecha, ¿verdad? Porque te dicen ya el IVA, el IT mensual, el IUE anual, ahora tienes que presentar ese IVA más mensual también, anual, después el 110 y todo se va complicando, ¿no? No hay sencillez administrativa. Y luego otro principio es el de capacidad recaudatoria, ¿no? O sea, no quiere decir que la administración tributaria no puede, eh, no se le puede sobrecargar de obligaciones y de creación de impuestos a la administración para que la administración tributaria controle y fiscalice su cumplimiento, ¿no? Porque eh, va a tener que digamos, destinar eh, recursos humanos y todo personal, material y todo lo demás para poder fiscalizar un impuesto, ¿no? Y luego hay que fiscalizar las otras obligaciones, los otros cumplimientos de deberes formales de todos los impuestos que estén vigentes, ¿no? Y bueno, así también cumplir con otras tareas. Entonces, no tiene que haber muchos impuestos, ¿verdad? Porque si hay muchos impuestos, la gente no va a pagar, aunque se inscriba o no se va a inscribir, y no va a haber capacidad recaudatoria porque no va a alcanzar el personal para poder fiscalizar, controlar, determinar deuda a todos aquellos que estén ejerciendo actividad económica o que estén recayendo en hechos generadores. Por lo que se tiene que eh, crear o tiene que estar en vigencia impuestos que no sean muy numerosos, pero que contengan todas las manifestaciones de la capacidad contributiva, de la capacidad económica, así para que se pueda calcular y determinar el impuesto a pagar. Y también señala que, bueno, otra vez lo que ya sabemos, ¿verdad? Que quienes crean, modifican o extinguen tributos de acuerdo al orden para jurisdicción territorial, ¿verdad? Aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los que son de dominio de, bueno, de dominio general o nacional, ¿verdad? Las asambleas legislativas departamental para tributos departamentales y los consejos municipales para tributos municipales, ¿no? También existe el principio de igualdad o reserva de ley que establece el artículo 6 de la ley 2492, y este nada más quiere decir que eh, que toda creación, modificación o extinción de tributos tiene que cumplir con lo que establece la ley o tiene que estar encomendado por una ley, ¿no? Porque solo la ley puede, como dice el artículo 6 del Código Tributario, crear, modificar y suprimir tributos, definir hechos generadores de la obligación tributaria, fijar la base imponible y la alícuota o límite máximo o mínimo de la misma. Entonces, establece también sus propios principios, como podemos ver la ley, ¿verdad? También otro principio es el principio de buena fe, ¿no? Y el principio de buena fe se encuentra establecido, ¿no? Así entre líneas por lo que establece el artículo 69 del Código Tributario, ¿no? Que a su vez señala hasta que en aplicación al principio de buena fe, dice, ¿verdad? Y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido con sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales o formales. Pero lo que nos importa es la referencia acá de en, ap- que hace al principio de buena fe. Entonces, sí existe principio de buena fe en todas las materias también del derecho y no es la excepción la materia tributaria, ¿no?
Entonces, en base a la buena fe se presume, ¿verdad? Que como sujeto pasivo has cumplido con todas eh, tus obligaciones materiales y formales hasta que se pruebe lo contrario con un proceso de determinación o de fiscalización. Y bueno, estos ya habíamos revisado un poco los principios, ¿no? Y a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? También existen en la teoría estos otros dos principios, que es el de neutralidad, ¿no? En el que se establece que las formas de tributación no tienen que afectar las decisiones de los contribuyentes. O sea, un contribuyente, un ciudadano, tiene que ser libre de poder escoger y gastar su dinero en cualquier actividad lícita. Y este, eh, esta, por ende, ¿verdad? El sistema tributario no estaría afectando a las decisiones de ninguno de sus contribuyentes, pero se estaría cumpliendo con la neutralidad. Pero en la práctica se ve que la administración tributaria sí incumple este principio de neutralidad impositiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las apuestas, ¿verdad? De una casa de juegos, no es que lo cierren y prohíba, ¿verdad? La actividad económica, sino te dice, bueno, ya, quieres hacer una casa de juegos, todo bien, ¿no? Paga tu impuesto al juego, paga tu impuesto a la participación en el juego, ¿no? Y después tiene que pagar IVA y por las utilidades también el, el, el IUE, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que no afecta esta decisión, ¿verdad? De grabar la actividad económica del juego eh, en los distintos agentes económicos, ¿no? Solamente eh, trabajarías para pagar tus impuestos al Estado. Entonces, todos dicen macana, ¿verdad? No, no es un buen, no es un, no es un buen negocio, ¿verdad? No es una buena inversión realizar esta actividad económica de casa de juegos porque está muy grabada, ¿no? Con obligaciones impositivas. Entonces, ¿qué pasa? El Estado direcciona, ¿no? Ve el comportamiento económico. Dice, ah, no, no voy a abrir una casa de juegos porque solo es trabajar para el Estado. No es que no se puede, ¿verdad? Se puede, pero está muy grabado como para poder pensar si quieren ejercer en esa actividad económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si dirían, ya, para todos los que quieran crear en el, en una zona que necesite desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ya en el Chapare, ¿no? Para todos los que quieran crear una casa de juegos en el Chapare, ¿no? Se van a estar exentos o se les va a perdonar por 10 años el, el pago del IUE, y del IPJ y del IJ, o sea, del impuesto al juego y de la participación en el juego y las utilidades de las empresas, el IWE. Habría full casinos, pues ahí en ese momento, ¿no? Si no, te van a cobrar impuestos. Entonces, esa es una manera también de direccionar el comportamiento económico de los ciudadanos, ¿no? Por lo que neutralidad impositiva, bueno, no sé, hasta por ahí, ¿no? Y no confiscatoriedad, bueno, que quiere decir que no puede afectar el derecho el ejercicio de los derechos del contribuyente, ¿no? Tiene que el contribuyente eh,
poder disponer de esa parte de su ingreso, de su utilidad, sin que le afecte en su vida diaria y la de su familia. Y eso se refiere a los principios que están establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo la lección de hoy. No se olviden que en una semana más, el día 22 tenemos el examen, entonces el día sábado estaríamos haciendo una retroalimentación de lo que va a entrar al examen, solamente del tema 1 al 6, porque ya luego este tema 7 empieza para el segundo parcial, ¿no? Y bueno, si tienen alguna duda de lo que se ha avanzado hasta aquí, ¿no? Del tema de la prescripción y de los principios del derecho tributario, podemos ampliar o, en su caso, contestar las consultas y les escuchan estos últimos minutos. Ninguna, licenciado. Sin embargo, me gustaría formular algunas preguntas, pero en cuanto a la prescripción, pero cuando lleguemos a tocar más a fondo. Entonces, sí lo reservamos para la extinción para las formas de extinción de las obligaciones tributarias, en el que sí, mucho más a detalle vamos a dedicar tal vez toda una clase a la prescripción, porque es un tema de verdad delicado. Ni siquiera se trata de igual manera en la administración nacional que en la municipal. Así que vamos a ver todo eso. Entonces, quedamos ahí. Nos vemos el sábado para la retroalimentación y para nuestro examen del siguiente miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, doctor. Que Hasta tenga luego, buena licenciado. noche. Buenas noches. Hasta luego.